Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en esta nueva semana que tiene algo muy especial porque vamos a abrir la Biblia para estudiarla durante estos 3 meses, nuevos 3 meses de enero, febrero y marzo. Y hemos dejado ya el año 2015 y es grato estar con ustedes, aunque faltan algunos días para ello, pero vamos a iniciar un nuevo estudio donde vamos a llamar al Señor para que nos ayude a tener sabiduría. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Y a propósito de sabiduría, justamente el libro que vamos a estudiar es un libro escrito por un hombre muy inteligente. El llamado a la sabiduría, ¿no es cierto?, es nuestro tema de esta semana, pero justamente el libro que vamos a estudiar es el libro de Proverbios. Bueno, tenemos que decir de que justamente fue el pedido que él le hizo al Señor cuando Dios le concedió un pedido que era lo que él quería. Él pidió justamente sabiduría para poder gobernar al pueblo. Exactamente, y eso le dio Dios. Por eso se entiende que este libro quizás lo escribió en los años gloriosos que él tuvo mientras Dios estuvo con él, porque lamentablemente él se separó un poquito, pero yo creo que Dios le dio una linda oportunidad a Salomón en estar en el camino de la sabiduría, por eso dio tantos consejos. Ahora, este asunto de Proverbios, el libro se toma en realidad desde el inicio al leer el libro de Proverbios, porque allí aparece que son los proverbios, ¿ah? Uh-huh. Y esta expresión proverbio está siempre presente en la palabra de Dios de varias formas. Por ejemplo, se usa en Ezequiel como parábola, dicho proverbial, como está en 1 Samuel 10:12, como refrán, como discurso, incluso como poema. Y en los poemas hay por lo menos 3 tipos: la oda, el poema didáctico y el poema formado por frases, que es la que justamente nosotros vamos a estudiar en el libro de Proverbios. Así que este libro tiene un tema muy característico. Es la exaltación de la sabiduría. Y esta exaltación se describe como el temor de Jehová, puntualmente allí en el capítulo 1, versículo 7, ¿no es cierto?, que nos habla de que es el temor de Jehová la sabiduría. Y aunque la sabiduría se basa en mantener una relación correcta con Dios, el libro no es en verdad un tratado religioso, eso hay que ponerlo claro. La mayor parte de él es una instrucción de ética moral y no espiritual. Hacia allá estamos apuntando con el estudio de este trimestre. Bueno, esta semana nos vamos a dedicar a mirar un poquito, porque no vamos a poder ver todo lo que dice el libro, porque es muy extenso, en realidad son 31 capítulos, pero vamos a ver estos primeros 3 capítulos que nos dice el libro de Proverbios. ¿Cuál es la primera opción que tenemos allí, no es cierto, en recorrer? Es lo que llamaríamos nosotros el título general es el llamado a la sabiduría, pero vamos a ver el principio de la sabiduría en los versículos 1 al 6 de Proverbios. ¿Qué nos dice este sabio en consejo? Proverbios 1:7. 1:7 puntualmente, ¿cuál es el centro allí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Uno puede decir como el insensato, ¿eh? Porque uno tiene la categoría, o para decir insensato, una persona ignorante, pero efectivamente al parecer es así, porque desprecian la sabiduría. O sea, buscan una sabiduría que, como el libro lo va a llamar en algún momento, la sabiduría propia, y eso es ajeno a la voluntad de Dios, porque no nos lleva a ninguna parte. Pero el principio de la sabiduría, ¿cuál es entonces? El temor de Jehová. ¿Y qué es temor? ¿Y tenerle miedo? ¿Estar escondido quizás de Dios? No sé. Bueno, generalmente se entiende así, cuando yo le tengo temor a esto, le tengo temor a lo otro, pero en este caso cuando habla del temor de Jehová, es un respeto reverente hacia nuestro Dios, pero va más allá todavía, porque aquel que le teme a Jehová lo reconoce como Dios, pero también le obedece. Entonces está involucrada también la obediencia en este sentido. Ahora, creo que sería bueno que hiciéramos una distinción entre conocimiento y sabiduría, porque no son lo mismo. Una persona puede tener conocimiento y no ser sabio. Entonces, la sabiduría se distingue del conocimiento en que la sabiduría atañe el carácter y la conducta. en tanto que ciencia se refiere principalmente a la cultura intelectual. Y fíjate, esto creo que está muy en boga hoy día, cuando se habla
una educación de calidad. Siempre me he dado vuelta a esto de educación de calidad. La verdad es que esto de la educación, el Señor nos habla a través de su palabra lo que significa la verdadera educación, ¿eh? El verdadero, la formación de los niños. Entonces creo que este tema que vamos a tocar está muy de acuerdo con el momento que estamos viviendo. Ahora, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, una educación de calidad, y tú sabes que en esta educación de calidad casi normalmente se saca a Dios de los estudios. Generalmente, y es triste eso porque el sabio nos dice que efectivamente la sabiduría está en conocer a Dios, porque de Él emana esta sabiduría. Incluso este temor que tú decías está relacionado con esa reverencia que nosotros tenemos que tener al Señor. Y cuando uno conversa con algunas personas, por respeto quizás, incluso por respeto a uno, tienen alguna deferencia en hablar de Dios, pero cuando están sin esa situación de tener un religioso delante, entonces hablan de Dios como incluso más bajo que una persona misma. Pero fíjate que, no sé, hay personas que no les importa ahora. Si hay alguien que tenga alguna creencia, de todas maneras hablan mal de Dios. Fíjate, la segunda parte del texto que estábamos leyendo decía: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Creo que ese es justamente lo que tú estás tocando, lo que tú estás diciendo. Hay quienes desprecian este tipo de conocimiento. El conocimiento de Dios nos lleva a tener sabiduría, porque la sabiduría es la facultad que permite aplicar los hechos a la vida práctica. Entonces, hay quienes se llenan de conocimiento, pero desgraciadamente, en cuanto a la sabiduría, es muy poca la que tienen. Fíjate que es bien fuerte la descripción que hace el original cuando habla, por ejemplo, de esta expresión de insensato. Usa dos palabras en el original que casi significan lo mismo, pero cuando uno dice cuál es el significado realmente para nosotros, dice que está relacionado con personas estúpidas, y es bien fuerte esa expresión, ¿eh? Sí. Entonces, el temor de Jehová, ¿no es cierto?, es la reverencia al Señor. Por otro lado, es el principio, el comienzo del conocimiento, es justamente en conocer a Dios, pero el insensato lo desprecia, que es una evil, se llama evil, ¿no es cierto?, en el original insensato o estúpido, porque van por un camino que efectivamente no lo va a llevar a ninguna parte, sino a una destrucción final, si uno puede decirlo así. Tenemos que considerar que el que tiene verdadera sabiduría refleja los requerimientos de Dios en cada pensamiento y acto. No podemos separar la sabiduría de la comunión o el estudio de la palabra de Dios o la comunión con Dios. Creo que el que es verdaderamente sabio tiene necesariamente que estar unido a nuestro Dios. Por eso la fuente de la sabiduría. Por eso que cuando inicia el libro, él dice que estos proverbios son justamente para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagaz a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Gracias por su atención. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Se nos dice que debemos amar a Dios y también temerlo. ¿De qué modo, en su propia experiencia con Dios, estos dos conceptos están relacionados? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.